El acto de medir es una de las cosas más rutinarias que hacemos, pero no siempre ha sido tan simple. Todavía hoy seguimos redefiniendo las unidades de medida, algo esencial para comprender el universo con menos incertidumbre. Se descubrió en la antigüedad y su ubicuidad levanta pasiones. Además, tiene una condición estética, aquello cuyas formas respetan la proporción áurea es considerado bello. Amaya nos hablará en su rincón de otro tipo de belleza, la de los colores, por qué son 7 y cómo funciona el proceso de la visión. Desde Barbate y desde Talavera de la Reina, os damos la bienvenida al 4º episodio del podcast de Radical Barbatilo. Pasen y oigan. Durante mucho tiempo, cada vez que se viajaba se tenían que usar diferentes conversiones para interpretar las medidas, en realidad como todavía hacemos con la moneda cuando salimos de la Comunidad Económica Europea. Las medidas no solo variaban de un país a otro, sino también de una región a otra dentro de un mismo país. Se estima que solo en Francia, antes de la Revolución, se utilizaban 800 nombres de unidades de medida y detrás de esas medidas se escondían en torno a 250.000 valores distintos. Por ejemplo, la leña se vendía por cuerda, el carbón vegetal por cesto, pero si el carbón era de piedra, por sacos, la madera para construir por vigas, la fruta para sidra en barrica, la cal también en barrica, pero esa barrica tenía otro valor, la avena por picotines, el vino y la cerveza por pintas, galones, etc. Esta gran variedad de unidades, además de inconsistente, daba lugar a confusiones. Era un obstáculo para la comunicación y para el comercio, además de un vehículo para la corrupción. Durante la Revolución Francesa, el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad fue abrazado no solo en el plano político o social, sino también en el científico. Entre otras cosas, fue la oportunidad perfecta para crear un sistema de medición único. Para ello se encomendó a los científicos franceses más preeminentes de la época, que no había pocos, que idearan uno. Al principio fue un proyecto utópico, con esos científicos imaginando un sistema coordinado o compartido de pesos y medidas que uniría al mundo, permitiendo el libre intercambio de bienes e información. Pero, dada la trascendencia que tuvo la revolución en la historia de la humanidad, ¿cuántas cosas había en aquel mundo, en aquella época, que parecían inalcanzables, pero luego se llevaron a cabo? Tenían claro que la definición de las unidades debía basarse única y exclusivamente en la tierra, porque sólo así podría ser en todos los pueblos en todo momento, como rezaría posteriormente en el lema del sistema métrico que nació durante la Revolución. El sistema métrico decimal es el que hoy se usa en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, Liberia y Myanmar. Un sistema métrico cuyas unidades básicas son el metro y el kilogramo, y que al multiplicar o dividir por 10 se obtienen las versiones mayores y menores, es decir, los múltiplos y submúltiplos de cada unidad. De esta forma, los cálculos son más simples, tan solo moviendo la coma, no como en sistemas anteriores que requerían multiplicar o dividir por números más incómodos como el 12, el 14, el 16 o incluso el 112. El sistema métrico decimal es simple y elegante a partes iguales, como casi todo lo que ocurre en ciencia, y supuso tal avance que el mismísimo Lavoisier, padre de la química moderna, dijo: «Nada más grande ni más sublime ha salido de las manos de los hombres». La primera unidad que se definió fue el metro, que formó la base de nuestra economía moderna y condujo a la globalización. Inicialmente se definió como la 10.000.000ª parte de la distancia del Polo Norte hasta el Ecuador. La medida surgió de una expedición en la que, usando el proceso matemático de la triangulación, midieron la distancia entre Dunkerque y Barcelona, pasando por París con el Panteón como estación geodésica central, y luego extrapolando al Polo Norte y al Ecuador. Una expedición que duró 7 años y se cuenta de forma magistral en la novela de Ken Alder, La medida de todas las cosas. Para que la población se familiarizara con la nueva medida, se distribuyeron folletos, carteles y tablas de conversión. Además, se instalaron en los lugares más concurridos de París varios patrones del metro grabados en mármol.
Todavía se conservan 2 de ellos, uno en la Plaza Vendôme, en la fachada del Ministerio de Justicia, y el otro en el Senado, en los Jardines de Luxemburgo. En 1799 se construyó una barra de platino que sería el primer prototipo internacional del metro, que se encuentra en el Museo de Artes y Oficios de París. Napoleón, entonces cónsul de la República, aunque reticente al principio, terminó reconociendo que las conquistas vendrán y se irán, pero este trabajo perdurará. Y tenía cierta razón, porque el metro comunidad ha durado hasta nuestros días, sigue vigente, pero el estándar de platino no. La primera definición del kilogramo, también decidida durante la Revolución Francesa, especificaba que era la masa de 1 litro de agua destilada a una atmósfera de presión y a 3,98 grados centígrados, que es la temperatura a la cual la densidad del agua es máxima. Esta definición era complicada de realizar con exactitud, porque la densidad del agua depende de la presión, que depende a su vez de la altura, que también depende de una definición estable del metro. Para evitar estos problemas, el kilogramo fue redefinido también mediante un objeto. Desde 1889 hasta hace, como quien dice, 2 días, hasta 2019, el kilogramo se ha definido como la masa del prototipo internacional del kilogramo, o IPK por sus iniciales, que es un artefacto cilíndrico de 39 milímetros de altura y de diámetro y fabricado de un 90% de platino y un 10% de iridio, que es una de las aleaciones más estables que se conocen. El IPK se guarda en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que es el organismo que coordina mundialmente la metrología y está ubicado a las afueras de París. Se guarda en una bóveda subterránea, bajo 3 campanas selladas y al vacío, con 3 llaves diferentes en poder de 3 personas diferentes y bajo condiciones de clima controlado. Es decir, se trata con un cuidado reverencial. Además, se realizaron 6 copias oficiales y otras tantas que se distribuyeron por todo el mundo, que se han estado utilizando para calibrar las balanzas que se usan en todos los sectores de la sociedad, desde laboratorios y fábricas hasta supermercados. En España tenemos 2 copias. Comparar con un objeto físico es una gran opción, siempre y cuando los prototipos sean realmente inertes. Sin embargo, durante los pesajes ceremoniales que han tenido lugar cada cierto tiempo, cuando se envían copias de referencia de todo el mundo para compararlo con el IPK, a pesar de su exhaustivo cuidado, las pruebas muestran que los prototipos sí cambian. Y aún hay más. Cuando se ha ido comparando el IPK con sus 6 copias hermanas, se ha encontrado que ha perdido en los últimos 100 años alrededor de 50 microgramos, aproximadamente lo que pesa una sola pestaña. Dado que el IPK, por definición, tiene 0 de incertidumbre, al ser un prototipo, técnicamente no puede ganar ni perder peso. Incluso sería más correcto decir que el mundo se ha vuelto más pesado. En cualquier caso, es algo inaceptable porque no podemos usar como patrón de medida algo que varía con el tiempo. Esto no socava gravemente la legitimidad del orden métrico internacional, pero sí estropea el ambiente de precisión de la métrica. En investigación, estas fluctuaciones son intolerables. Las unidades de medida deben ser consistentes porque son la base del método científico. Si las unidades varían, no se pueden reproducir los experimentos, los resultados no van a ser fiables y tampoco lo va a ser nuestra comprensión del mundo. A medida que el sistema métrico decimal iba siendo adoptado por más naciones y se agregaban nuevas unidades, los científicos impulsaron redefinirlas en base a constantes físicas, evitando así la dependencia de un objeto físico sujeto a riesgos de desgaste. Sería como basar las unidades en el tejido del universo. Esto llevó a la creación del Sistema Internacional de Unidades en 1960, ese sistema con el que los profesores de ciencia le damos la lata continuamente a los alumnos. Las constantes físicas de la naturaleza, que son cantidades numéricas fijas y universales, son las que forman la base de la física moderna. Por citar algunos ejemplos, están la velocidad de la luz, que es una cantidad muy próxima a los 300.000 km por segundo, la constante de gravitación universal, que determina la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria, la constante de Coulomb, que es lo mismo pero para las fuerzas eléctricas, el número de Avogadro, la constante de Boltzmann, la constante de Planck. El metro fue la primera unidad que se fijó por primera vez en una constante, en concreto la velocidad de la luz, siendo redefinido en 1960 y por último en 1983, cada vez con una incertidumbre menor a la vez que se calculaba la velocidad de la luz de manera más precisa. El kilogramo, por su parte, ha sido la última unidad en estar definida en términos de un artefacto material, el IPK. Fue hasta hace bien poquito, hasta 2019.
y recibe especial atención porque sustenta gran parte del sistema internacional tal y como está estructurado actualmente. De una forma o de otra, las demás unidades dependen del kilogramo. Por ejemplo, el newton se define como la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo 1 metro por segundo al cuadrado. A su vez, el pascal, la unidad de presión, se define en términos del newton, o el julio, que se define como el gasto energético cuando un newton actúa en 1 metro, una cadena de dependencia del kilogramo que sigue a muchas otras unidades del sistema internacional. Redefinir el kilogramo ha supuesto durante más de 30 años un desafío tecnológico internacional. Han llegado a llamarlo como el experimento más difícil del mundo tras el descubrimiento del bosón de Higgs. En noviembre de 2018, en la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en Versalles, los 60 Estados miembros, entre los que se encuentra España, votaron de forma unánime a favor de redefinir el kilogramo en función de la constante de Planck. Y aunque parezca exagerado, es la mayor revolución en la medición desde la Revolución Francesa. Estos cambios no tienen ninguna implicación en nuestro carro de la compra, no se notará en el día a día, pero es muy importante en disciplinas científicas que necesitan unos niveles muy altos de precisión y de la que nosotros, de una forma u otra, nos beneficiamos. Además del kilogramo, en 2019 también se redefinieron a partir de constantes universales el amperio, el mol y el kelvin, las unidades de intensidad de corriente, cantidad de sustancia y temperatura respectivamente. Con estas redefiniciones, la edad de los artefactos físicos y sus imperfecciones asociadas se han dejado para siempre. Se están poniendo los cimientos para una nueva ciencia, una con menos incertidumbre. Es historia de la ciencia. ¿Y qué hay del segundo, la unidad de tiempo? Hablemos del tiempo. Pues sí, parece que por fin va a llover. El origen del Sistema Internacional de Unidades, por Jesús Gil. Una gota en el océano, por Paco Gil. Existe un concepto que ha intrigado, y por qué no decirlo, divinizado a partes iguales al hombre desde la antigüedad más remota. Este concepto es el de número áureo, o lo que muchos han querido ver como el número de Dios. Si tomamos una tarjeta de crédito y dividimos su lado mayor por el menor, observaremos que nos da un número que se aproxima bastante a 1,618. Lo mismo ocurre con una cajetilla de cigarrillos, o en diversas proporciones de algunos cuadros de Leonardo da Vinci. Pero no acaba aquí la cosa. Idéntico número se halla en las proporciones arquitectónicas del Partenón de Atenas, ese majestuoso templo griego concebido por Fidia, el más famoso de los escultores de la Grecia clásica. Se trata de un número que, como pi o la raíz cuadrada de 2, entre otros muchos números, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. La denominación de número áureo o número de Dios se debe a un matemático italiano llamado Luca Pacioli. También lo llamó Phi en honor a Fidia, el escultor griego. A principios del siglo XVI, Pacioli publicó un libro titulado La Divina Proporción, en el que describe que el número áureo surge de la división de un segmento en dos, de manera que guarde la siguiente proporción. La longitud total del segmento dividido por el segmento mayor es igual al segmento mayor dividido por el menor. Decía Pacioli que al poder definir el número en términos de 3 segmentos, hace que éste se asemeje a la Trinidad. También destacó que es un número inconmensurable, puesto que es irracional, como también lo es Dios, y que forma parte continuamente de nuestras vidas, por tanto, está omnipresente. Todas estas características hacen al número áureo único en el universo matemático, y Pacioli veía en él la impronta de la divinidad. Pero bajemos a la tierra, a lo cotidiano, a nuestro día a día. Pongamos especial atención en la flor del girasol. Esta tiene 21 espirales que van en una dirección y 34 que van en otra.
Ambos números son números consecutivos en la serie de Fibonacci, una serie de números cuyas alusiones abundan en la película El Código Da Vinci, basada en la novela homónima de Dan Brown. Por favor, disculpe la interrupción. Ce n'est pas le moment. J'ai téléchargé les photos du crime et j'ai réussi à déchiffrer le code. C'est la suite de Fibonacci. C'est le code que Sonière a laissé sur le plancher. Le commissariat m'a envoyé ici pour vous donner une explication, capitaine. Es la serie de Fibonacci. Les chiffres sont dans le En désordre. orden Pero antes que nada, Un momento. profesor, A ver. No puede ser tan sencillo. Hay algo que no encaja. ¿Sí? ¿Ve? No encaja. Los números de Fibonacci solo tienen sentido ordenados. Estos están desordenados. Si intentaba decirnos algo, tal vez lo estaba haciendo en clave. ¿Pero qué es la serie de Fibonacci? Pues no es más que una sucesión de números muy relacionadas con el número áureo. Está formada por números naturales y empieza por el 0 y el 1 y continúa con números que son la suma de los dos anteriores. De esta manera nos quedaría 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Y así hasta el infinito. Resulta que si dividimos cualquier número de esta sucesión por el inmediatamente anterior, obtendremos una cifra cada vez más cercana a 1,618,033, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cada vez más cercano al número áureo. La serie de Fibonacci se encuentra en múltiples elementos naturales, donde aparecen números consecutivos de esta serie, como es en la distribución de las ramas de los árboles, la distribución de las hojas en un tallo, los frutos de la piña tropical, las flores de la alcachofa, en la espiral de algunos caracoles, o en la proporción de abejas machos y hembras en una colmena. Sin duda, el estudio de la serie de Fibonacci merecería un apartado especial por su aportación al mundo de las ciencias, de las artes e incluso de la filosofía. También se puede establecer una correlación entre el número áureo y el hombre de Vitruvio, el famoso dibujo de Leonardo da Vinci en el que estudia las proporciones del cuerpo humano. Entre otros segmentos que forman el cuerpo humano, él encuentra el número áureo en la relación entre la altura del ser humano y la altura de su ombligo, en la relación entre la altura de la cadera y la altura de la rodilla, en la relación entre la distancia del hombro a los dedos y la distancia del codo a los dedos, o también en la relación entre el diámetro de la boca y el de la nariz. Se dice que Da Vinci nunca habría podido pintar La Última Cena, La Virgen de la Roca o la Mona Lisa sin la consideración del número áureo. Por tanto, no es de extrañar que se diga que algo es bello si sus formas respetan ese número. El número áureo, por Paco Gil. El Rincón de Amaya. A mediados del siglo XVI, Isaac Newton realizó experimentos haciendo pasar luz solar a través de un prisma. Demostró que la luz blanca está compuesta por los 7 colores del arco iris. ¿Pero eran en realidad 7? Antes de Newton se pensaba que el espectro solo tenía 5 colores: rojo, amarillo, verde, azul y púrpura. Sin embargo, el número 7 era considerado como místico, ya que denotaba perfección. Tenemos 7 días en la semana,
7 notas musicales y en la época de Newton se había descubierto 7 planetas. Este tipo de misticismo fascinaba a Newton tanto como la ciencia, por lo que decidió agregar el naranja y dividir el púrpura en índigo y violeta. Aunque sabemos que en el espectro visible en realidad no hay 7 colores totalmente diferenciados, sino múltiples colores que se mezclan y se solapan entre sí. Así es como ha llegado hasta nuestros días la idea de los 7 colores del arco iris. ¿Y cómo vemos los colores? Los ojos se comportan de manera similar a una cámara. La luz entra por la pupila, es enfocada por la lente, el cristalino, y golpea un detector sensible a la luz, la retina situada en la parte posterior del ojo. La retina está repleta de millones de células sensibles a la luz, conocida como bastones y conos debidos a sus respectivas formas. Aproximadamente 7 millones de conos proporcionan información sobre el color de las imágenes, mientras que 100 millones de bastones son los responsables de la visión nocturna. En el ojo solo hay un tipo de bastones, sin embargo, existen 3 tipos diferentes de conos, asociados al rojo, al verde y al azul. El resto de colores se produce por una mezcla de estos 3. Los conos y los bastones transforman toda la información recibida en impulsos eléctricos que son enviados a través de los nervios ópticos al cerebro que, finalmente, interpreta la imagen que estamos mirando.